que grabo desde el Zoom. A ver, Alejandrito, voy a intentar darte explicación a las preguntas que se desarrollan en el bloque 4. ¿De acuerdo? Voy a intentar responderte a los tipos de enlaces que existen, definir lo que es un enlace, por qué los átomos se unen entre sí y por qué los electrones son los causantes de esos enlaces y cuáles son esos electrones los que van a hacer posible ese enlace. ¿Vale? Con esas explicaciones vas a poder definir cada uno de los tipos de enlace, sus propiedades y demás. Y por último, deberías ser capaz de poder responder a preguntas como indicar qué tipo de compuestos o sustancias son átomos aislados, qué tipo de sustancias son covalentes, iónicos o metálicos. ¿De acuerdo? Y por último, bueno, pues un poco de lo mismo. Aquí te dicen que definas el concepto de ion y que escribas, bueno, pues los iones que forman, o el ion que forma el cobalto, el oxígeno, el bromo, etc. ¿Vale? Voy a intentar explicarte cada uno de estos conceptos. Para eso tienes unas presentaciones en el Classroom, ¿vale? Pero bueno, con el vídeo este va a ser suficiente, porque lo vas a poder parar cuando consideres. Voy a hacer una prueba, a ver, está grabando, está todo bien, ahí. Espero que se grabe bien. Bueno, no se puede minimizar el zoom durante la grabación. Ok. Vale, bueno, yo sigo. Enlace químico. Bueno, pues un enlace químico es la unión entre átomos, ¿de acuerdo? Y es debido a que ciertos electrones de esos átomos son los que van a participar en la formación de ese enlace. ¿Y por qué se enlazan los átomos? Bueno, pues los átomos se enlazan para buscar estabilidad. ¿Vale? Vamos a ir viendo cada una de estas cosas. Bueno, dice aquí, los átomos necesitan agruparse para alcanzar mayor estabilidad. Eso es cierto. La gran mayoría de los átomos de la tabla periódica se vuelven más estables si se enlazan a otros átomos. Y solo una pequeña parte de los elementos de la tabla periódica pues no lo necesitan. Los átomos o elementos que no necesitan enlazarse son estos. Los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. El resto necesitan enlazarse, formando enlaces de tipo covalente, iónico o metálico, según el tipo de elemento o compuesto que deseen formar. ¿De acuerdo? Bien, entonces la gran mayoría necesita enlazarse para buscar estabilidad. Bien. Lo mismo, solo los gases nobles consiguen estar aislados por su gran estabilidad. Bueno, aquí hay tipos de sustancias, se pueden clasificar en elementos y compuestos, esto no, creo que no lo necesitas saber. Bien, también lo mismo ahí. Una vez que se enlazan los átomos, bueno, pues resulta que forman agrupaciones. Pueden formar moléculas o redes cristalinas. ¿De acuerdo? Bien, como te he dicho antes, un enlace químico, ¿vale?, es la unión que se establece entre átomos de una sustancia. A ese enlace entre átomos se le llama también enlace o interacción, enlace interatómico, ¿vale? Porque es interatómico, entre átomos, ¿vale? Pero también hay un enlace químico que se establece entre moléculas, ¿vale? Y a eso se le llama enlace intermolecular, ¿vale? Bueno, ¿qué sucede cuando se aproxima un átomo y otro átomo? Bueno, pues lo primero que tienes que recordar es que los átomos están formados por un núcleo donde están los protones y los neutrones. Acuérdate que los protones son partículas cargadas positivamente, ¿vale? Y los electrones que están dando vueltas en la corteza del átomo alrededor del núcleo son partículas subatómicas con carga negativa, ¿vale? Bueno, pues un átomo con esas características, ¿no?, de estructura, y otro átomo con las mismas características, ¿no?, porque todos los átomos tienen protones y electrones, ¿de acuerdo? Unos más y otros menos. Bueno, pues cuando se aproximan, ¿qué va a suceder? Bueno, pues a medida que se vayan aproximando, estos protones van a sentir cierta repulsión por los otros protones del otro átomo, ¿vale? Repulsión entre ellos. Pero claro, si esta repulsión se establece entre protones porque son de la misma carga, también se tiene que establecer un rechazo entre los electrones de los distintos átomos. Estos electrones que se aproximan al átomo vecino
también sienten repulsión. ¿Por qué? Porque son de la misma carga. Electrones de la misma, partículas de la misma carga se repelen. Ya lo sabes. Bueno, pues entonces el átomo se va aproximando y resulta que va sintiendo esa repulsión entre átomos. Pero también siente atracción. ¿Entre quiénes? Pues mira, estos protones de este núcleo van a sentir atracción por los electrones del otro átomo. ¿Por qué? Porque son cargas de distinto signo. Entonces, los protones de un átomo sienten atracción por los electrones de otro átomo y lo mismo le pasa al otro átomo. Y entonces, ¿qué va a suceder cuando se aproximen? Bueno, pues a medida que se van aproximando, la atracción es la interacción que prioriza, es más intensa que la repulsión, ¿de acuerdo? Se van aproximando, quiere decir que se van atrayendo. Entonces, las fuerzas atractivas son mayores que las repulsivas, pero en el momento que se establece el enlace, ya no se pueden aproximar más, porque entonces las fuerzas de repulsión entre partículas del mismo signo se hacen mayoritarias. Y aquí lo tienes a modo de resumen, ¿de acuerdo? Cuando se aproximan los átomos, existen tanto fuerzas de repulsión, ¿vale?, entre núcleos y entre electrones, y fuerzas de atracción entre núcleos y electrones, porque son de distintos signos. Pero llega un momento en que se establece el enlace, ya no se pueden aproximar más, y se establece un equilibrio. Si se siguen aproximando más, entonces las fuerzas de repulsión ganan. Y entonces decimos que se ha establecido el enlace. Resumen, al aproximarse dos átomos que se van a enlazar, van apareciendo fuerzas de atracción y repulsión, hasta que se igualan y se establece el enlace. ¿De acuerdo? Bueno, fíjate, aquí la configuración electrónica se podía hablar, ya lo sabes, ¿vale? Pero lo único que te voy a recordar de todo esto es que cuando se forma un enlace atómico, interatómico, los causantes de ese enlace son los electrones de cada átomo. ¿Pero qué electrones? Son los electrones de la última capa, también llamados electrones de la capa de base. ¿Vale? Acuérdate que cuando hacíamos la configuración electrónica colocábamos todos los electrones del átomo y al final se quedaba una capa rellenada, ¿no? Bueno, pues esa capa es la que va a hacer posible el enlace con otro átomo. Y aquí pongo, mira, aquí es muy importante, digo, los gases nobles poseen gran estabilidad por sí solos, no necesitan enlazarse, ¿vale? Bueno, pues hay una regla, la regla del octete, que, digamos, es el objetivo de cada átomo para encontrar esa estabilidad. Un átomo se quiere enlazar a otro porque unido a él va a ser posible que alcancen la regla del octete. Bueno, que alcancen la estabilidad con 8 electrones. Es decir, que en su última capa alcancen 8 electrones. Por eso se llama regla del octeto. Bueno, está la regla del octeto y la regla del doblete. Por ejemplo, al hidrógeno no le hace falta llegar hasta 8, sino con 2 es suficiente. Bien, el hidrógeno en la tabla periódica está aquí, ¿no? Y resulta que solo tiene un protón y los elementos de la tabla periódica son neutros. Bueno, pues que el hidrógeno que tiene un protón, por lo tanto tendrá un electrón aislado, es así, con un protón y un electrón. Bueno, pues es más estable si se enlaza a otro elemento y consigue llegar hasta 2 electrones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque le es más rápido llegar hasta 2 que llegar hasta 8. El helio, que es el siguiente, es un gas noble y es súper estable, porque en su estructura se encuentran 2 protones y al ser neutro 2 electrones también. Doblete conseguido, no necesita llegar a 8. ¿De acuerdo? El litio y el berilio, bueno, pues resulta que tienen 3 electrones, este tiene 4, pues les es más fácil perder perder un electrón para parecerse al helio. ¿Por qué? Porque teniendo 3 electrones de forma neutra, es decir, 3 protones y 3 electrones en la tabla periódica, el litio es así, con perder un electrón ya tendría el doblete, se parecería al helio. El berilio, con perder 2 electrones porque tiene 4, le es más fácil perder 2 que ganar 4 más, ¿vale? Para llegar a 8. Entonces, ¡pum!, se parecería a este. Y el resto, pues este que tiene, vamos a ver cuántos electrones, 1, 2, 3, 4, 5. Le es más cómodo conseguir 3 electrones más para parecerse al neón y lo mismo el resto, ¿vale? Conseguir electrones, ¿vale? Y cuando digo conseguir,
a veces significa robar y a veces significa compartir, ¿vale? Que alguien le comparta. Bueno, pues a estos les apetece alcanzar el octeto normalmente, ¿vale? ¿Y qué le pasa al león? Pues mira, vamos a contar. Posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10. Bueno, pues resulta que el león tiene 10 electrones. 7, 8, 9, 10. 10 electrones, pero es que en su última capa, ¿vale? En su última capa es un, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Tiene 10 electrones y su última capa acaba en 2s, 2p6. Aunque tenga 10 electrones, su última capa está formada por 8 electrones. 2s, 2, el 2 de arriba, 2p6, el 6 de arriba. El total son 8. Súper estable. ¿De acuerdo? Y lo mismo para el resto de sus compañeros. Tienen en su última capa 8 electrones. Octeto de serie. ¿Vale? Bueno, pues a eso se refiere la regla del octeto. Conseguir 8 electrones en su última capa para conseguir la gran estabilidad. Aquí te lo pongo. Los átomos buscan enlazarse, es decir, formar enlaces. Aquí está el objetivo del enlace. Con otros átomos para ganar estabilidad y alcanzar los 8 electrones en su última capa, en su capa más externa. ¿Vale? Bien. Mira, esto es un átomo neutro. Bueno, es un átomo de la tabla periódica. ¿Vale? Te podría decir que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 electrones en total. Pero su última capa, su configuración electrónica, su última capa, que lo he dibujado, no he hecho la configuración, he dibujado las capas, tiene 7 electrones. Por lo tanto, con un electrón más llegaré al octeto. ¿Vale? Bueno, pues para finalizar ya esta teoría, los gases nobles son estables porque tienen 8 electrones, ya en su capa más externa. Por eso no necesitan formar enlace. Excepción, el helio. El helio tiene ya 2 electrones en su capa más externa, doblete. Y el hidrógeno quiere parecerse al helio. ¿Vale? Aquí te he puesto unos ejemplos de elementos de la tabla periódica, flúor de la tabla periódica, magnesio de la tabla periódica y hidrógeno de la tabla periódica, y resulta que he dibujado su capa, su configuración electrónica entera. Bueno, pues te he señalado su capa de valencia o su capa externa. Resulta que el flúor tiene 7 y con llegar a 1 haría octeto. El magnesio, resulta que el magnesio, a ver, magnesio. Bueno, el magnesio, fíjate, tiene en su última capa 3 S2. Dirías, ostras, pues ya podría tener doblete, ¿no? Bueno, pero es que los metales, que tienes que acordar cuáles son los metales, lo que les gusta es perder electrones. Fíjate, si pierde electrones, estos electrones desaparecen y ya su última capa sería esta, y tendría 8. Le es más estable no conseguir 8 electrones, sino conseguir que su capa externa sea de 8, que con perder 2 ya lo tiene, que mantenerse ahí. ¿Vale? Es un metal. Los metales les gusta perder electrones. Y lo mismo para el hidrógeno. 1s1 con un electrón más, doblete. Vale. Aquí tienes la tabla periódica con la clasificación de metales, no metales y metaloides. ¿Vale? En rojo, metales, es decir, los de la columna 1 son metales, los de la columna 2 son metales, menos el hidrógeno. ¿Vale? Este es el puesto del hidrógeno, que no es un metal. ¿Vale? Está aquí simplemente porque tiene un número atómico de 1, un protón. Pero es un no metal y tendría que estar por aquí, ¿no? Del mismo color. Entonces, los metales están aquí. Metaloides, ¿qué quiere decir metaloides? Bueno, pues que tienen características entre metales y no metales, ¿vale? Propiedades. Y el resto son no metales, ¿vale? ¿De acuerdo? Importante. Bueno, pues, como te he dicho, habrá distintos tipos de enlace. ¿Cuántos tipos de enlace hay? Hay 3. Está el enlace químico, el enlace iónico, perdón, el enlace covalente y el metálico. ¿Vale? Estas cartas que diseñé para los alumnos de tercero de la ESO pues muestran el resumen de sus propiedades. ¿Vale? Vamos a ver cómo se interpreta esto. El enlace iónico, ¿vale? Es un enlace que se establece entre átomos, pero ¿cómo tienen que ser los átomos? Tiene que ser un metal, como pongo aquí en color rojo, y con un no metal, como aquí de color azul. Es decir, cuando se enlace un elemento metálico cualquiera de aquí con un elemento no metálico cualquiera de aquí, formará un enlace iónico. Por lo tanto, el enlace iónico es la unión entre un metal y un no metal. ¿De acuerdo?
¿Qué más podemos decir de este tipo de enlace iónico? Bueno, pues que es una atracción electrostática muy intensa entre iones. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. Fíjate que aquí te he dibujado un átomo rojo, que es el metal, y un átomo azul, que es el no metal. Y encima te he puesto unas cargas. Quiere decir que cuando se forma este enlace, el enlace iónico, a medida que se van aproximando, bueno, los átomos para enlazarse, resulta que el mecanismo es el siguiente. Los metales, como te he dicho antes, les gusta perder electrones. Pierden electrones y se transforman en cationes. Y los no metales les gusta ganar electrones. ¿De acuerdo? Los no metales les gusta ganar electrones y se transforman en un anión. ¿Y qué sucede con partículas de distinto signo? Que se atraen. Bueno, pues por eso, en este tipo de enlace, el mecanismo es uno gana y otro pierde electrones, ¿vale? Y como se forman iones, se produce una atracción electrostática. Electrostática quiere decir eso, atracción entre iones, ¿de acuerdo? Porque unos han perdido electrones y otros los ha ganado. Y es una atracción, una interacción, un enlace iónico muy intenso, ¿vale? ¿Qué tipo de agrupaciones forman? Una vez que se forma el compuesto o la sustancia iónica, pues redes cristalinas, ¿vale? Aquí te lo dibujo. Redes cristalinas. Esto quiere decir símbolo de redes cristalinas, ¿vale? Que lo he puesto aquí. Tipo de agrupaciones, o bien forman moléculas o bien forman redes cristalinas, ¿vale? Esto es una visión un poco más, menos detallada, ¿vale? Y esta es, pues, en realidad, cómo se colocan los átomos iónicos para formar enlace iónico, ¿no? Así, en redes muy ordenadas, redes cristalinas. Y ahora vamos a terminar con las propiedades del enlace iónico. Propiedades, bueno, pues todos se encuentran en estado sólido, ¿de acuerdo? Por eso he puesto aquí una piedra. Todos se presentan las sustancias iónicas que presenten el enlace iónico, son sólidos. Son muy fuertes esos enlaces, son sustancias muy fuertes, sus enlaces son muy fuertes, como aquí también, pero a la vez son frágiles, ¿de acuerdo? Son duros, más que fuertes, la palabra exacta es duros, ¿vale? Son sustancias duras, ¿de acuerdo? Pero frágiles, es decir, por un golpe se rompen, en cambio se nota que son duros, no se deforman, ¿vale? Esto quiere decir puntos de ebullición en color así naranja, lo he puesto, y puntos de fusión así en azul, ¿de acuerdo? Puntos de fusión y ebullición que son temperaturas de cambios de estado, de sólido a líquido y de líquido a gas, ¿vale? Entonces, estas sustancias, las sustancias que presentan el enlace iónico, también las puedes llamar sustancias iónicas, ¿vale? Tienen altos puntos de ebullición y altos puntos de fusión, ¿vale? Fusión. Se disuelven en agua. ¿Por qué? Porque son sustancias iónicas, como la sal. La sal, cuando está en el frasco, en el bote, son cristales, agrupaciones iónicas y agrupaciones cristalinas, ¿vale? Son cristales. Son duras, sabes que son duras, pero en cuanto las metes en agua, se disuelven. Se separan sus iones. Eso significa disolverse, ¿vale? Y parece que desaparecen, pero están ahí. Y además, estas sustancias iónicas, ¿vale? Dice aquí, conducen la electricidad, pero la conducen solamente cuando están disueltos en agua o cuando están fundidos. Tú la sal, por ejemplo, si estás en una montaña de sal, solo sal, piedrecitas cristalinas, ¿no? Y alguien te pasa una corriente eléctrica a la sal, tú no te electrocutas, porque no conduce la electricidad en estado sólido. Sin embargo, si disuelves esa sal en agua, metes la mano en la disolución de sal, pues resulta que cuando pongan un enchufe, ¡pum!, tú te electrocutas. ¿Por qué? Porque el agua, cuando está disuelto, la sal, cuando está disuelta, sí conduce la electricidad. Y lo mismo para la sal, en vez de estar disuelta, si estuviera fundida. Si derrites la sal, por ejemplo, o cualquier compuesto iónico, la sal, si la fundes, es decir, si la transformas en líquido, no la disuelves, la transformas en líquido, pues también conduce la electricidad. ¿Y por qué? Porque la electricidad es posible en un compuesto cuando existe movimiento de partículas cargadas, ¿vale? Acuérdate que el enlace iónico está formado por partículas cargadas, ¿de acuerdo? Si estos átomos cargados se mueven muchísimo o tienen la facilidad para moverse, quiere decir que pueden conducir la electricidad, porque la electricidad es eso, movimiento de cargas, ¿vale? Y aquí te he puesto ejemplos.
El NaCl es un ejemplo. ¿Por qué? Porque está formado por un metal, sodio, metal, y un no metal, el cloro. Otro, potasio, que es un metal, y el cloro, no metal. Otro, calcio, es un metal, y el yodo, un no metal. Otro, el hierro, es un metal, y el azufre, un no metal. Ejemplos de compuestos iónicos. Siguiente tipo de compuesto. Enlace covalente. Bueno, pues el enlace covalente se establece entre átomos no metales, es decir, átomos azules con átomos azules de la tabla periódica, ¿vale? Tienen que ser no metales. ¿Cómo se forma ese enlace? Pues aquí te pongo, mecanismo de formación del enlace, pues compartiendo electrones. Antes eran perdiendo uno y otro ganando los electrones, y ahora es, no pierden ni ganan, sino que se ofrecen. Un átomo se ofrece sus electrones al otro, pero no se los da enteros, sino que lo comparte, ¿vale? ¿Qué agrupaciones pueden llegar a formar? Pues moléculas, ¿vale? Moléculas, estructuras separadas del resto, como ella, moléculas, ¿vale? Pueden formar moléculas o pueden formar también redes cristalinas, depende del compuesto. ¿Qué propiedades tienen los compuestos covalentes? Pues dependiendo de si el compuesto puede formar moléculas o el compuesto puede formar redes cristalinas. Cuando pueden formar moléculas, bueno, pues podemos encontrar sustancias sólidas, líquidas y gaseosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el agua. El agua forma moléculas de agua, ¿vale? No tiene una estructura de red cristalina. El agua, como forma moléculas, nos la podemos encontrar en estado líquido, en estado líquido, en estado gaseoso y en estado sólido. No son duras estas sustancias. Tienen puntos de fusión y de ebullición, ¿vale? Bueno, me da igual. Tienen puntos de fusión y ebullición bajos, ¿de acuerdo? No se disuelven en agua. Bueno, el agua se disuelve en agua, ¿vale? Ya está, pero no podemos decir que el agua se disuelve en agua. Sino que cuando un compuesto covalente se quiere disolver en agua, no lo hace, ¿de acuerdo? Necesita otra sustancia para poder disolverlo, ¿de acuerdo? Bien, y no conduce la electricidad. Ostras, pero el agua conduce la electricidad, no. El agua pura, formada solo por agua, no conduce la electricidad, porque no está formado por partículas cargadas, ¿de acuerdo? Nosotros estas propiedades que decimos son de sustancias puras. Ya, pero el agua conduce la electricidad. No, el agua conduce la electricidad cuando tiene iones, cuando tiene sales. ¿Vale? El agua del mar tiene sales, y las sales que son compuestos iónicos, y conducen la electricidad. Pero el agua pura no conduce la electricidad, necesita partículas disueltas, ¿vale? Bueno, y si hay compuestos covalentes que forman redes cristalinas, entonces sus propiedades son las siguientes. Se encuentran en estado sólido, son duros, tienen altos puntos de fusión y de ebullición, no son solubles, no se pueden disolver en nada y no conducen la electricidad tampoco. Y aquí te he puesto ejemplos. El agua, ¿por qué el agua es covalente? Porque mira, está formado por un elemento no metálico, el hidrógeno, y un elemento no metálico, el oxígeno. El amoníaco, nitrógeno no metal, hidrógeno no metal. El diamante está formado por carbonos, solo carbonos. ¿Y el carbono en qué parte de la tabla periódica está? Está aquí. Este es el carbono, pues es un no metal. ¿De acuerdo? Y el cuarzo está formado por silicio y oxígeno, ¿vale? Bien. Y por último, los compuestos metálicos. Bueno, pues los compuestos metálicos están formados por metales, nada más. Los de la izquierda. Metal con metal. O solos, ¿eh? Es decir, bueno, solos no, quiere decir, o tenemos un compuesto metálico formado por átomos del mismo tipo. Por ejemplo, este es el litio. Pues si solo tenemos litio, pues eso es un compuesto metálico, porque hay litio todo el rato. Pero puede ser que haya compuestos metálicos formados por un metal y otro no metal, ¿vale? Que se les llama aleaciones, ¿vale? Bien, entonces, compuestos metálicos tienen enlace metálico formado por un metal y un metal. ¿Qué mecanismo tiene? Bueno, pues resulta que cada átomo metálico pierde sus electrones más externos, pero no los pierde, sino que los tiene alrededor de toda la estructura de todos los átomos, ¿vale? Están deslocalizados, se dicen, están formando una nube, están a lo largo de toda la red. Cada átomo pierde sus electrones, bueno, no todos, solo los más externos. Entonces se deslocalizan por toda la red metálica, ¿no? Por toda la red cristalina del compuesto metálico.
¿vale? Por eso decimos que cada átomo metálico está cargado iónicamente y sus electrones, que no los ha perdido del todo, están ahí deslocalizados, ¿vale? ¿Qué electrones son los que se deslocalizan? Los de la capa externa, ¿vale? Ya lo sabes. ¿Qué propiedades tienen los compuestos metálicos? Pues son sólidos. Piensa en las llaves, ¿vale? Compuestos metálicos como la llave, formada por cualquier metal, ¿de acuerdo? Hierro, latón, lo que sea. Pues son sólidos. Son duros. Bueno, aquí es que son muy variados, ¿vale? Puede haber duros y blandos, por eso he puesto variado, ¿de acuerdo? Pueden ser duros o blandos, ¿vale? Puede ser también que tengan algunos altos puntos de fusión y ebullición y otros que tengan bajos puntos de fusión y ebullición. Y mira lo que tengo aquí. Todos son solubles. Son solubles, y pongo aquí, en metales fundidos. No es que se disuelvan en agua, es que resulta que cuando un metal se funde, se puede disolver en otro más, con otro más, ¿vale? O en mercurio. Acuérdate que el mercurio es un metal. El mercurio ya está bien, ya viene líquido de serie, ¿no? Bueno, pues cualquier otro metal se puede disolver en mercurio porque ya está líquido, ¿vale? Todos conducen la electricidad, ya lo saben, los metales conducen la electricidad. ¿Por qué? Porque mira, porque es que tienen una red de cargas positivas y electrones ahí moviéndose. ¿Y qué hemos dicho que la electricidad? Movimiento de cargas. Mira, electrones deslocalizados, electrones moviéndose. ¿Esto qué quiere decir? Que conducen también el calor, ¿vale? Esto es conducción eléctrica y esto es conducción térmica. Conducen muy bien el calor. Y esto es que brillan, ¿vale? Estos destellos son que brillan, los metales brillan, ya lo sabes. Y ejemplos, mira, pues sodio, hierro, tal. Se escriben así, no forman, ¿cómo te puedo decir? No tienen fórmulas químicas como tal, ¿vale? Se pone, si tienes una llave de hierro, una barra de hierro, pues pones hierro sin más, sin subíndices, ¿vale? Y ya está. Esto ya pues no lo necesita en este momento, ¿vale? Y no sé qué más. Yo creo que de momento ya está todo. Porque esto te lo explico para el siguiente. A ver, vamos a echar un vistazo. Hemos hablado sobre tipos de enlaces, ¿vale? Y sus propiedades, por qué se enlazan, qué electrones son los que participan, ¿vale? Cada uno de los tres enlaces hemos definido. Las diferencias las vas a encontrar cuando lo escuches bien. Y aquí dice clasificar las siguientes sustancias. Pues bueno, pues acuérdate de las tres cartas. ¿Átomos aislados? Bueno, pues aquí tienes un átomo aislado. El argón, los que no forman enlaces. Gases nobles. Helio, neón, argón, critón, radón, todos esos, ¿vale? Aislados. Y dice, ostras, aquí el hierro está aislado. No. El hierro forma compuestos metálicos, ¿vale? Y bueno, pues acuérdate de las tres cartas que he dibujado porque vas a poder contestar a cada tipo de compuesto que forma el agua, el ozono, el criptón. Que tengo aquí O3 quiere decir que hay 3 átomos de oxígeno. Bueno, pues mira a ver qué es el oxígeno. ¿Metal? ¿No metal o qué? Y bueno, pues para esto define lo que es un ion. Vale. La definición de ion es pues, un átomo que ha perdido o ha ganado electrones. ¿De acuerdo? Ya no tiene el mismo número de electrones que de protones, sino que de repente pierde electrones o gana electrones, entonces ganan o pierden frente a los protones, ¿no? Hay más o menos frente a los protones, ¿vale? Y, bueno, pues te puedo decir que el oxígeno le gusta ganar electrones, 2 electrones. Pues tendrías que escribir O2 menos, como superíndice. El bromo le gusta ganar un electrón, pues sería PR menos. Magnesio, el magnesio, como es un metal, le gusta perder 2 electrones porque se quiere parecer a... ¿Vale? Tienes que acordarte de que ¿qué quieren hacer el átomo neutro? ¿Qué quiere hacer el átomo neutro? Bueno, pues el átomo neutro, por ejemplo, a ver, el oxígeno. ¿A quién quiere parecerse? A al neón. Por eso quiere ganar 2 electrones. Y le ponemos 1, 2, le ponemos O2 menos. El nitrógeno, ¿a quién quiere parecerse? A porque ya está muy cerca. Todos se quieren parecer a los gases nobles, ¿vale? Porque ya tienen la capa externa completa. Nitrógeno, cogiendo 1, 2, 3 electrones se parecerían, por eso pondríamos N3 menos. El magnesio, a los metales los manda siempre a perder electrones. El magnesio quiere perder 2 electrones porque está más cerca parecerse al neón que parecerse al argón.
Le quitas un electrón, se parece al sodio. Le quitas otro electrón, se parece al neón. Por eso escribimos Mg2+. El sodio se suele escribir Na+, porque le gusta perder un electrón para parecerse al neón, que está más cerca. ¿Vale? Intenta razonarlo de esa manera. Y nada más, chico. Espero que te haya servido. ¿Vale? Me cuentas. A ver. ¿Cómo se quita esto de tener vídeo? No. Está grabando, pero aquí. Bueno, creo que está grabando acá. La primera vez que grabo desde el Zoom. A ver, Alejandrito. Voy a intentar darte explicación